Contexto histórico. La mala herencia. El país estaba en la lona cuando Néstor Kirchner ganó en 2003. Argentina había tocado fondo. El llamado corralito impidió a la gente retirar sus ahorros, los bancos cerraron, y el Banco Central estaba sin reservas de dólares. Las familias recurrieron al trueque, los comercios se vaciaron y la desesperación se extendió por todo el país. El Estado argentino se encontró en quiebra formal. El país estaba en default desde diciembre de 2001. ¿Y qué carajos es el default? Es el término técnico para cesación de pagos. En términos simples, es la declaración de quiebra del Estado. Los autores Hoppenheim y Barrios confirman que el desempleo alcanzó un pico del 24% y la pobreza fue superior al 54% de la población en 2003. El PBI se había achicado tanto que no había nada para repartir. ¿Qué es el PBI? Es el Producto Bruto Interno. Es el valor total de todo lo que produce un país en un año. Se mide sumando lo que consume la gente, invierte en las empresas y gasta el Estado. Si crece, hay más riqueza. La estrategia económica, conducida por Roberto Labaña, se orienta a recuperar el rol del Estado como regulador. La clave fue el triple superávit, comercial y fiscal, combinados con políticas de incentivo a la producción industrial y al consumo interno. ¿Y cómo sucedió esto? Gran parte fue gracias a la suerte o el boom de las commodities. ¿Y qué es esto de commodities? Nada, una forma bonita de llamar a las materias primas como la soja. La suba de sus precios hizo que nuestras exportaciones, ventas, superaran a las importaciones, compras. ¿Qué son los superávits? El concepto de superávit es lo contrario a tener un déficit, un agujero. Significa que te sobra plata en algo. En el modelo kirchnerista se buscó tener tres, pero los dos más importantes son: superávit fiscal, la plata del Estado, términos simples, es cuando el Estado recauda más plata de la que gasta en un año. Los ingresos del Estado, impuestos, retenciones, son más grandes que los gastos, sueldos públicos, jubilaciones, obras. ¿Por qué fue un golazo? Si te sobra plata, no necesitas pedir prestado, endeudarte, ni emitir billetes sin respaldo. Esto le dio una libertad total al gobierno de Kirchner para hacer obras y subir gastos sin depender de nadie. Superávit comercial, la plata con el exterior, términos simples, es cuando el país vende más afuera de lo que compra afuera. Las exportaciones, lo que vendemos, como la soja, son mayores que las importaciones, lo que compramos, como tecnología. ¿Por qué fue un golazo? La diferencia se paga en dólares. Si vendes más de lo que compras, te sobran dólares. Esto le permitió al Banco Central acumular reservas, pagar la deuda, como al FMI en 2006, y no tener que pedir dólares prestados. El canje de deuda de 2005 con los bonistas privados. Kirchner utilizó la quiebra como arma de negociación. Les dijo, esencialmente, Argentina ya no paga. Esta es la única oferta posible. Si no aceptan, la deuda queda impaga y se convierte en un bono sin valor legal por décadas. La propuesta fue una quita brutal del 70%. En otras palabras, o aceptas la quita del 70% o no te pagamos nada, el famoso tómalo o déjalo. El 93% de los acreedores ayudó porque era la única opción. Ojo, no se les pagó el total. Esto demuestra que la posición argentina fue percibida como creíble y que la alternativa, no cobrar nada, era peor. El pago total al FMI en 2006. Pagó los 10.000 millones de dólares de golpe. ¿Por qué pagó todo al FMI y no a los bonistas? Porque al FMI se le pagó para sacarlo de encima. Se pagó el total para eliminarlo como auditor de la economía argentina. Argentina había usado gran parte de sus reservas para pagar al FMI. Pero cuidado, después del pago, te queda la sensación de que, parece que hay plata, pero en realidad hay una montaña de deuda todavía por pagar. Exacto, esa montaña no solo eran los bonos reestructurados con los privados. También era la deuda con el Club de París y otras obligaciones. La deuda se había negociado y pateado para adelante, no había desaparecido. El equipo de Mariana Álvarez, Ana Laura Fernández y Francisca Pereira, ALFM-AFP, documenta que el empleo se generó principalmente en dos grandes motores, la industria y la construcción. Como resultado de esa política, el desempleo se desplomó del 24% al 7% durante el periodo. ¿Y qué significa que el desempleo cayera tanto? Es un notición. Significa que el trabajo aumentó y hay millones de personas más laburando formalmente, lo que saca a la gente de la pobreza.
¿Y cómo subieron los sueldos? Para subir los sueldos, se reactivaron las paritarias libres, el mecanismo de negociación sindical. ALFM y AFP son enfáticas. Esta fue la política estatal que permitió elevar el salario real por encima de la inflación, lo cual fue clave para la redistribución del ingreso. ¿Y qué carajos son las paritarias libres? En resumen, son el mecanismo formal de negociación colectiva. Es una mesa donde se sientan a discutir. El sindicato, representando a los trabajadores. Las cámaras empresariales, representando a las empresas. El Estado, como mediador y para validar el acuerdo. Se llaman libres porque el Estado no impone un techo. Esto permitió que el poder sindical definiera si el aumento podía ganarle o no a la inflación. Alejandro Barrios y Martín Carro refuerzan este análisis al señalar que la reducción de la desigualdad se debió a la recuperación de la participación de la remuneración al trabajo dentro del valor agregado de PBI. El gobierno enfocó políticas de inclusión que cumplen con la obligación de garantizar los derechos sociales, como lo analizan Abramovich y Vázquez. Justicia de género. La moratoria jubilatoria de 2005 fue fundamental para la inclusión. Fue el reconocimiento institucional del trabajo invisible de la mujer ama de casa, otorgándoles dignidad y autonomía económica en la vejez. Agenda de derechos humanos e institucional. Este pilar fue esencial para redefinir la identidad democrática del Estado. Memoria y justicia. En 2003, se anularon las leyes de obediencia debida y punto final, reabriendo los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Gesto simbólico. Se impulsó la expropiación de la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, para convertirla en el Museo de la Memoria. Fortalecimiento institucional. Kirchner reestructuró la Corte Suprema de Justicia, nombrando jueces con trayectoria democrática para fortalecer el papel del Estado como garantía de derechos. A pesar del éxito macroeconómico, crecimiento del 8%, el modelo mostró su primer signo de agotamiento y falta de transparencia hacia finales de 2006 e inicios de 2007. El problema principal fue la inflación que se disparó. Esto llevó a la intervención del INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, a principios de 2007. ¿Por qué fue un silencio? Porque al manipular los datos de inflación, se minó la credibilidad de las estadísticas oficiales y se ocultó el problema. Además, la gran sequía de 2008 a 2009, ya con Cristina, hizo caer las cosechas de soja y generó una restricción externa, falta de dólares por la caída de exportaciones. Esto demostró que el país seguía dependiendo de la suerte de las mercancías. Este es el inicio del problema. Marca el silencio hacia los desafíos del próximo período, la falta de dólares y la inflación.